Bueno, muy buenas tardes para todos. Les damos la bienvenida en la tarde de hoy. Y para comenzar la actividad, vamos a pedir el favor a Rosalvita que nos regales la oración. Muy buenas tardes para todos. Sean todos bienvenidos, los que se encuentran en la plataforma y los que estamos aquí en la Casa Espírita, dándoles también la bienvenida a los espíritus superiores, mentores espirituales de Rutas de Luz que nos acompañan. Entonces, invitándolos a todos a que nos unamos en un mismo pensamiento dirigido hacia nuestro Padre Dios, con infinitas gracias por todo lo que nos concede día tras día. Gracias, Señor, por un día más de vida. Gracias por la oportunidad que nos ha dado el día de hoy de estar aquí presentes, Señor, reunidos en tu nombre para alabarte, bendecirte, Señor, y darte infinitas gracias por toda nuestra familia, por el hogar que cada uno tenemos. Gracias, Señor, por las oportunidades que nos das para progresar. Infinitas gracias por el Maestro Jesús, quien nos trae tantas enseñanzas y nos muestra el camino para el progreso espiritual. Oramos en este día por los más necesitados, por aquellos hermanos espirituales que vienen en busca de un alivio, de un consuelo, vienen llenos de necesidades, de ansiedades, y también los que están presentes aquí encarnados. Ponemos, Señor, en tus manos todas tus necesidades y las necesidades de los que están ausentes, que no se han podido hacerse presentes en el día de hoy. Que la paz de nuestro Señor Jesús esté siempre con todos nosotros y que este trabajo del día de hoy, Señor, sea tú, Jesús, quien lo dirige. En tus manos estamos, en tus manos queda, Señor, que se haga siempre la voluntad de nuestro Padre Dios en cada uno de nosotros y que así sea. Así sea. Bueno, en la tarde de hoy nos acompaña nuestro querido compañero Ricardo Cardona. Él es licenciado en Biología y Química y es miembro del Centro Espírita, la Asociación Espírita Nuevos Caminos. Entonces le damos la bienvenida con el tema que nos da hoy, la vida y los sueños. Bienvenido, querido Ricardo. Bueno, muy buenas tardes. Es una alegría muy grande para mí y para todos mis hermanos que nos permiten reunirnos a través de estos medios. Un saludo muy especial para todos los que en estos momentos nos conectamos a través de estos diferentes medios. Un saludo muy especial para todos los hermanos que están a través de esta plataforma, a través de la conferencia presencial allá en el Centro Espírita Rutas de Luz. Y obviamente también importante dar un saludo muy especial a todos nuestros hermanos que desde la espiritualidad nos están acompañando, que nos están brindando también una ayuda muy grande y que dirigen esta obra que es de Jesús, que es del Maestro y que obviamente nosotros pues somos unos simples instrumentos llamados a trabajar en este vasto campo. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito en torno a este valioso tema de la vida y los sueños, ¿sí? Aquí hay un compendio de mensajes, informaciones bien interesantes que pues obviamente no nos alcanzaría estos escasos 60 minutos, pero vamos a tratar de abordar un poquito lo que los guías de la humanidad nos han comentado, nos han instruido a lo largo de todo este tiempo, todos estos años, en los diferentes libros de la codificación y obviamente de la obra que ha dejado, pues obviamente grandes hombres y mujeres continuadores del legado que nos dejó el maestro Kardec. Entonces, para iniciar en este aspecto, tenemos que definir un poco los conceptos que hay a nivel material de la vida y los sueños, ¿sí? O del sueño, ¿cierto? ¿Qué es
un análisis que han hecho diferentes, digamos, instituciones a lo largo de los tiempos en torno a lo que pues, nos respecta a la vida. Y nos dicen que la vida es una fuerza o actividad esencial mediante la que obra el ser que la posee. Y además de eso, es una energía de los seres orgánicos, ¿cierto? Hasta ahí queda comprendido en torno a lo que establece eh, la explicación material, científica, en torno a la vida, ¿cierto? Y en torno a los sueños, o al sueño, pues lo más común es escuchar, ¿cierto? Un acto de dormir. Y además de ello, pues cosa que carece de realidad o fundamento. Y en especial, proyecto, deseo, esperanza, sin probabilidad de realizarse, ¿cierto? Entonces ahí es donde decimos, yo tengo un sueño, ¿cierto? Que muchas veces es alcanzable a corto, mediano, largo plazo, o simplemente, como lo establece aquí eh, esta teoría, simplemente algo que muchas veces sin esperanza de realizarse, ¿sí? Y en ello, pues obviamente hay muchas explicaciones más desde el punto de vista médico, desde el punto de vista psicológico, de todo lo que concierne. Grandes hombres, como el caso de nuestro querido Freud, pues también nos dejó algunas instrucciones bien interesantes que fueron luego retomadas por nuestra mentora Juana de Ángeles en torno al sueño, en torno a la vivencia desde la vida espiritual, que para la psicología pues simplemente algo que sucede en el cerebro por las vivencias que hemos tenido. Pero yo me pregunto, ¿sí? Si es por lo que hemos vivido durante la vigilia, ¿cierto? Mientras estamos despiertos, entonces la pregunta es, cuando yo me sueño por allá en otro país, cuando yo me sueño por allá en otro continente, hablando con personas de otra cultura, y yo digo, yo nunca he salido de Colombia, entonces, ¿cómo explico eso, cierto? ¿Cómo explico de que estoy en otro lugar, con otras personas, en otra época, vestido de una forma diferente? Y se supone que esas son las vivencias que yo he tenido, ¿sí? Y hasta ahí, pues, es lo que nos logra entender a través de la psicología y la psiquiatría, ¿sí? Pero vamos a avanzar un poquito entonces en torno a ello. Y aquí tenemos que apoyarnos muy fuertemente en el libro de los espíritus, especialmente en este caso en la pregunta 400 y 401. Y en la pregunta 400 nos dice, el espíritu encarnado permanece de buen grado en su envoltura corporal. Analicemos todos primero esta pregunta, ¿sí? Analicemos si nosotros, estando encarnados, permanecemos de buen grado en la envoltura corporal. Pues, ¿qué nos responde el mundo espiritual? Ellos nos dicen, es como si preguntaras si al preso le gusta estar en la cárcel. El espíritu encarnado aspira sin cesar a liberarse. Cuanto más densa es la envoltura, tanto más desea deshacerse de ella, ¿sí? Y aquí tenemos que remitirnos, pues justamente, a lo que nos decía este gran filósofo de la antigüedad. Mientras nosotros estamos sumergidos en la carne, es como si estuviéramos en una cárcel, ¿sí? Y buscásemos liberarnos de esa cárcel, pero también dependerá de las condiciones de ese hombre o de esa persona que esté sumergida en esa carne, ¿no? Si quiere seguir sumergida ella o si quiere liberarse en algún momento. Y el conocimiento de la doctrina espírita nos ha facilitado de una forma muy amplia, muy ostensible, de que esa liberación para nosotros es una gran alegría, ¿sí? Todos los días tenemos una especie de muerte, lo dicen los espíritus, a través de ese desprendimiento parcial que tenemos a través de lo que llamamos en la doctrina de los espíritus la emancipación del alma, ¿sí? Liberarnos. ¿Pero por qué alma? Tenemos que recordar, ¿cierto? Alma es espíritu encarnado, ¿sí? Entonces, en la siguiente pregunta, Kardec plantea, durante el dormir, ¿descansa el alma tanto como el cuerpo? Y yo creo que todos más o menos sabemos cuál sería la respuesta, ¿cierto? Pues no.
El espíritu nunca está inactivo. Durante el dormir, los lazos que lo unen al cuerpo se relajan y puesto que el cuerpo ya no tiene necesidad de él, el espíritu recorre el espacio y entra en relación más directa con los espíritus. Pero aquí hay que hacer un análisis muy profundo en torno al descanso del cuerpo físico, ¿sí? Y nosotros, la vivencia que tenemos en el momento de la emancipación del alma. Y es muy común escuchar, nada más ayer lo escuché de una colega que me decía, no descansé absolutamente. Yo sé que dormí, pero no descansé. Estoy igual de cansada. Me encuentro bastante enferma en este día, a pesar de que pude conciliar el sueño hasta cierto grado. Y eso es lo que vamos también a entrar a revisar. ¿Por qué se dan esas situaciones? ¿Por qué nosotros entramos en un estado de emancipación? ¿Por qué nosotros nos liberamos parcialmente del cuerpo, augurándole un buen descanso? Pero ¿qué sucede? Que retornamos nuevamente al cuerpo material y seguimos igual o peor de cansados. ¿Sí? No se da ese fenómeno de reparación celular, ese fenómeno que permite que nosotros restablezcamos energías a través de procesos celulares y bueno, todos los procesos fisiológicos para que nosotros podamos continuar en este proceso evolutivo, ¿sí? Ahora, nuevamente, el maestro Kardec cuestiona al mundo espiritual con la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos juzgar la libertad del espíritu durante el dormir? ¿Cómo podríamos nosotros juzgar esa libertad mientras estamos en la emancipación? Y nos dicen los espíritus, por los sueños, debes saber que cuando el cuerpo reposa, el espíritu goza de más facultades que durante la vigilia. Y nos dice además, conserva el recuerdo del pasado y a veces prevé el porvenir. Adquiere más poder y puede entrar en comunicación con otros espíritus, ya sea en este mundo o en otro. Tú sueles decir, he tenido un sueño extravagante, un sueño horrible pero inverosímil. Te equivocas, porque a menudo es el recuerdo de lugares y cosas que has visto o que verás en otra existencia o en otro momento. Miren todo lo que puede suceder en la emancipación del alma, pero eso sí, dependerá fielmente de cómo estemos llevando nuestra existencia o nuestra vida, ¿cierto? Nuestra vida como tal, porque no es solamente la existencia actual, también hay que sumarle todo lo que ha ocurrido a lo largo de las existencias y está grabado allá en lo que llama muy juiciosamente nuestra querida mentora el inconsciente profundo o para la psiquiatría o la psicología el subconsciente. En ese momento pueden suceder un fenómeno de situaciones oníricas en torno a lo que está viviendo el espíritu como tal. Porque todos, a pesar de que podemos incluso pertenecer a una misma familia, pertenecer a un mismo centro espírita, pertenecer a veces incluso a un mismo ideal, muchas veces no nos reencontramos, que sería a veces lo más correcto, de que nos reuniéramos nuevamente para definir muchas cosas, para hablar de las situaciones familiares, para hablar de las situaciones sociales, de las situaciones laborales, para hablar un poco de cómo ayudar a progresar la doctrina espírita, de ayudar a avanzar nuestras casas espíritas. Eso sería lo mejor, pero muchas veces eso no pasa. Pueden reunirse unos cuantos, pero los demás, ¿qué sucede? ¿Para dónde nos vamos? ¿Para dónde cogemos? ¿Qué es lo que nos sintoniza con diferentes lugares de la vida espiritual? Y como el cuerpo se encuentra muy entorpecido, el espíritu trata de romper su cadena para investigar en el pasado o en el porvenir. Y aquí viene una intervención muy grande del mundo espiritual, ya sea del espíritu protector
de los guías que nos amparen o muchas veces de los hermanos que estén a la espera de nuestra emancipación para llevarnos a esos lugares tristes, dolorosos, angustiantes, donde caemos en esas redes de la delincuencia y muchas veces sigue el ser humano provocando más dolor y tristeza para sí mismo y también para aquellos que están con él. Entonces, aquí viene un papel bien importante del sueño y aquí también tenemos que instruir mucho a nuestros hermanos. Primero nosotros en nuestra educación moral, pero también a aquellos que están cerca de nosotros y de los cuales les instruimos. Porque depende de cómo sean los sueños, depende de cómo sea esa vivencia en la emancipación, eso nos va a dar a entender cómo va nuestra vida, cómo va posiblemente nuestra existencia. Y nuestro querido Pablo, el apóstol de Cristo, este hombre que admiro profundamente, nos dice en la primera de Corintios, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Y es así, ¿no? Esto es lo que sucede a diario. Todos los días tenemos esa vivencia, esa experiencia. Pero lo curioso es que aún nos da miedo morir, ¿cierto? Y todos los días vivimos esa misma experiencia. Y hemos tenido cantidades de experiencias de desencarnación, de muerte primero y luego de desencarnación, que precisamente muchas veces puede que ese no sea el miedo. El miedo es qué será de nosotros. Pero si tenemos esos miedos, entonces, ¿cómo no prepararme desde ahora? ¿Cómo no hacer el esfuerzo por mejorar mi vivencia? ¿Cómo no hacer el esfuerzo por enmendar algunas cositas? No nos están pidiendo de que seamos perfectos, de que hagamos todas las cosas perfectamente y armónicamente, porque todavía no estamos en capacidad. Y Kardec fue muy enfático en eso. Se reconoce el verdadero espírita, el verdadero cristiano, por su transformación moral. Pero añade algo bien importante, y por los esfuerzos que hacen vencer sus malas inclinaciones. Eso ya nos diferencia. No quiere decir que ya seamos perfectos, ya seamos humildes, ya tengamos paciencia, bueno, todo ello. Pero por lo menos estamos haciendo ¿qué? Esfuerzos en vencer esas malas inclinaciones. Ya pues, por eso como espíritas o como estudiantes de la doctrina espírita, ya caemos en cuenta de todo ello. Ya caemos en cuenta de que no estuvo bien. Ya caemos en cuenta de que fue una palabra inequívoca en esos momentos. Ya sabemos de que debemos transformar cada uno de esos aspectos, que es difícil, que es doloroso, que es de tiempo, sí, pero ya iniciamos. Y esa es una de las palabras que podemos decir a nuestros hermanos que van a nuestros centros o que acuden a nosotros. Venga, es que, yo vengo donde ustedes porque ustedes oran muy bonito, es que ustedes me pueden ayudar porque ustedes están más cerca de Dios, porque ustedes tienen más contacto con Dios, ustedes son mejores, a veces nos tachan hasta yo no sé de qué cosas, cuando no lo somos, ¿sí? Hay que demostrar que nosotros también somos como ellos, seres en evolución, y que, como muchas veces les decimos en nuestras casas, vienes a esta clínica como nosotros lo estamos, a sanarnos. A eso venimos, a sanarnos, ¿cierto? No tanto del cuerpo, porque el cuerpo pues es pasajero, pero sí el alma, que eso perdurará por siempre. Entonces, aquí también es necesario ir a las palabras maravillosas que nos dejaron los guías de la humanidad a través del Evangelio según el Espiritismo. Y en el capítulo quinto, ítem número 11 del Evangelio, nos dicen los guías de la humanidad que durante el sueño del cuerpo y mientras goza de cierta libertad, el espíritu tiene conciencia de sus actos anteriores, es decir, aflora el inconsciente profundo. Y aquí es donde venimos nosotros a preguntarnos, pero ¿yo por qué hice eso? ¿Yo por qué soñé esto? Yo no soy así. ¿Yo por qué estuve en este lugar? ¿Por qué actué de esta manera? ¿Por qué me relacioné con estas personas? ¿Por qué me relacioné con estos espíritus? Porque tuve estas experiencias que en estos momentos yo creía controladas. Ese no debe ser yo. ¿Será que estaba viendo a alguien diferente? No,
somos nosotros. Somos nosotros. Y ahí es el primer paso para el reconocimiento y la transformación, de saber que somos nosotros. Y que si todavía tenemos esas experiencias y esas vivencias es porque todavía nos complacemos en ellas. Es porque todavía allá guardado en nuestras reminiscencias está aquello que no hemos superado, que en esta existencia tenemos frenos inhibitorios y estamos luchando por vencerlas, pero que al despertar esas fieras del inconsciente profundo, nos damos cuenta que nos falta, que necesitamos. Hagamos ese análisis, ¿sí? Antes de entrar en emancipación y luego al despertar. ¿Cuál fue mi vivencia? ¿Cuál fue mi experiencia? Y además nos dicen que sabe por qué sufre y sabe que ese sufrimiento es merecido. El recuerdo solo se borra durante la vida exterior de relación. Y a pesar de que a veces no comprendemos muy bien el sufrimiento y todo ello, sabemos que es merecido. Y las diferentes corrientes religiosas, nuestros diferentes pensamientos filosóficos nos han llevado a decir, bueno, es algo que debía vivir, por algo lo estoy viviendo, era necesario. De alguna manera intuimos de que eso es merecido, como bien lo sabemos nosotros a través de la ley causal. Con todo, a falta de un recuerdo preciso que podría resultarle penoso y perjudicar sus relaciones sociales, el espíritu toma nuevas fuerzas en esos instantes de emancipación del alma en caso de que sepamos aprovecharlas. Y miren este último aspecto, en caso de que sepamos aprovecharlas, porque dicen los espíritus que gran parte del tiempo que duramos en la emancipación del alma lo perdemos a través de vivencias, de conversaciones, de experiencias que no son para nada educativas. Y buscamos es complacernos como espíritus, no complacer el cuerpo quedó ya, el cuerpo quedó en estado de emancipación, pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿Sí? Si estaremos aprovechando realmente, si estaremos pidiendo ayuda al mundo espiritual para poder tener una buena asesoría, un buen consejo, una buena instrucción. Y entonces, ¿qué pensar de aquellos que dicen es que yo no sueño? ¿Se han escuchado? Dicen, no, es que yo no sueño, yo nunca sueño. Sí, sí soñamos. Siempre tenemos una vivencia desde que estemos en emancipación. Hay ahora, obviamente que hay una diferenciación en los estados de cada uno, pero eso se debe a los recuerdos que traemos muchas veces inconexos de esas vivencias que hemos tenido. Entonces alguien nos dice, bueno, yo soñé que iba en una bicicleta, que iba en una bicicleta en un campo y resulté montado en un tren, pero cuando iba en ese tren resulté en mi casa. No entiendo por qué ese desorden. Y es que resulta que nosotros recordamos partes, porciones de ese sueño, de esa vivencia que hemos tenido en esas alrededor de 6, 7, 8 horas, ¿sí? Que es lo correcto, que es lo debido. Aunque Napoleón Bonaparte decía, los hombres deben dormir 4 horas y las mujeres 6. Llegar a ese alcance va a estar difícil, ¿cierto? Alcanzar unas 4 horas de sueño, sí, esa era su teoría. Y nuestro sembrador de estrellas la cumple fielmente, ¿sí? Nuestro querido Divaldo que estuvo allí en la ciudad de Bogotá, él duerme 4 horas, ¿sí? El resto lo dedica a la práctica del bien. 4 horas de emancipación, maravilloso. ¿Nosotros cuánto dedicamos? El tiempo que es, o a veces nos exageramos, porque muchas veces no son 8 horas, pueden ser 10, 11, 12 horas y más. Y ahí ya empezamos a tener una problemática a nivel físico y espiritual, porque tanto tiempo allá en el mundo espiritual y aquí nosotros, ¿qué está sucediendo, cierto? Sigamos. En este libro maravilloso, psicografiado por Divaldo justamente, en temas de la vida y la muerte, Manuel Filomeno de Miranda nos dice, a semejanza de la muerte, en la que el espíritu se libera
con facilidad el cuerpo mediante conquistas anteriores de desapego y renuncia, con reflexiones y desinterés respecto de las pasiones más vigorosas. En el dormir se produce una circunstancia equivalente, porque el ser espiritual posee mayor o menor capacidad para movilizarse según sus fijaciones y conquistas. Y aquí eso también va a depender nuevamente de nuestra depuración. En el mundo espiritual hay muchas moradas. Eso lo dijo fielmente el Maestro Jesús antes de su retorno a la patria espiritual. Hay muchas moradas en la casa de mi Padre y me iré a preparar un lugar para que donde yo esté, estéis también vosotros. Esas diversas moradas son los estados del alma después de la muerte. Los diferentes lugares a los que nosotros podemos acudir dependiendo de nuestra sintonía. Pues dime cuáles son tus anhelos y será el lugar al cual llegarás en esos momentos, ¿no? Esa es justamente la vivencia que tendrá cada espíritu, cada persona, mientras esté allá en el mundo de los espíritus. Ahora, el sueño, hablemos un poquito en torno de los aspectos de salud. Tiene un rol fundamental en la buena salud y el bienestar a lo largo de la vida. La forma en que nos sentimos mientras estamos despiertos depende en parte de lo que ocurre mientras dormimos. Durante el sueño, el cuerpo trabaja para apoyar una función cerebral saludable y mantener la salud física. En niños, en adolescentes, el sueño también promueve el crecimiento y el desarrollo. No dormir lo suficiente con el tiempo puede aumentar el riesgo de problemas de salud crónicos a largo plazo. También puede afectar la capacidad de razonamiento, reacción, trabajo, aprendizaje y convivencia con los demás. Miren esto. La ausencia de sueño afecta el corazón y el sistema circulatorio, el metabolismo, el sistema respiratorio y el sistema inmunitario. ¿Y cuál es la cantidad suficiente de sueño? ¿Sí? Obviamente que eso ya está establecido. Pero miren todo lo que sucede, queridos hermanos, cuando hay ausencia de sueño. Miren todo lo que pasa cuando no llegamos a esa experiencia necesaria todos los días en un horario determinado. Así que analicemos, revisemos cómo está nuestro descanso y si está siendo ideal, porque también puede estar interviniendo en nuestra salud física y por consiguiente en nuestra salud emocional, en nuestra salud espiritual. ¿Sí? Que no vayamos a desarrollar diferentes enfermedades debido a esta ausencia de sueño. ¿Por qué razón? Hay muchos factores. Ya sabemos que la vivencia, las experiencias a nivel del estado de vigilia, los problemas, las dificultades, las enfermedades, los resentimientos, ¿sí? Los odios, las disensiones, todo ello nos entra en un círculo vicioso y eso inhibe la producción de melatonina, por ejemplo, que es una hormona maravillosa, ¿sí? Que hace parte del grupo de las endorfinas y que ellas en armonía permiten el bienestar, ¿sí? Todas ellas cuando se producen de una forma adecuada, entonces podemos tener un bienestar y por consiguiente un buen descanso, un buen dormir. Sigmund Freud nos decía, nos dice lo siguiente, que uno de sus descubrimientos más importantes para él es que las emociones enterradas en la superficie subconsciente suben a la superficie consciente
durante los sueños y que recordar fragmentos de los sueños puede ayudar a destapar las emociones y los recuerdos enterrados. Miren este psicoanalista en el cual se apoyan muchos de nuestros guías espirituales, como nuestra mentora Juana de Ángelis, explicando lo que sucede en el momento del sueño. Y miren ya cómo lo reconfirma o cómo lo establece perfectamente el espiritismo, o como ya lo había dicho desde hace mucho, ¿sí? En torno a las vivencias que tenemos. Entonces, en esos momentos, hagámosle mucha atención, cuando despertamos el inconsciente o el subconsciente, ahí es como bien les decía ahorita, empezamos a descubrir quién soy, cuáles son mis aspiraciones, qué es todavía lo que deseo para mi vida, cuáles son mis deseos, placeres y qué es lo que necesito superar. Por eso, nuestra querida mentora, a través de su serie psicológica, nos indica en muchas ocasiones que es necesario, a través del sueño, ser conscientes. Incluso da algunos ejercicios, algunas recomendaciones para ser más conscientes en el sueño. Y lo hemos tenido, algunos hemos tenido esas experiencias de estar viviendo una experiencia muy real, una experiencia muy clara, ¿sí? De lo que pasa allá en el mundo de los espíritus, con quién nos reencontramos, con quién estamos dialogando, cuáles son las vivencias, todo ello lo podemos traer al consciente y eso permitirnos hacer una evaluación más profunda. No simplemente pasar toda esa experiencia, esas 6, 8 horas y no traer muchas veces ningún recuerdo, aunque muchas veces no es necesario y no es conveniente. Si leemos un poco la literatura espírita, especialmente la colección de libros de André Luis o de Filomeno de Miranda, nos muestran cómo los encarnados, mientras estamos en la emancipación del alma, esas experiencias no nos las permiten traerlas después de que despertamos, quedan allá guardaditas, porque todavía no estamos en capacidad de entenderlas, de vivenciarlas. Entonces los guías en esos momentos podemos estar en una conciliación, podemos estar resolviendo justamente un problema, podemos estar en muchas vivencias y nuestro espíritu protector o el guía de la tarea inhibe que ese recuerdo llegue, ¿sí? En esos momentos. Es providencial, no es conveniente por ahora, pero durante nuestra vivencia, cuando estamos despiertos, eso se va desarrollando como algo intuitivo a través de las recomendaciones y las indicaciones que nos pueden dejar ellos. Entonces, parcialmente liberados a través del dormir, el espíritu se dirige a los ambientes que le resultan agradables durante la lucidez física o donde le gustaría estar en caso de que se lo permitieran sus posibilidades normales. Vuelvo y lo repito, según nuestros deseos, anhelos, gustos, pues muchas veces no tenemos acceso a ello aquí en la tierra, estando encarnados, perdón, estando despiertos, pero sí podemos hacerlo allá de una forma muy fácil. Es el simple hecho de tener el anhelo de sintonizarnos con los espíritus acorde con el pensamiento y allá estaremos, ¿sí? Porque tenemos una semi-libertad para ir a ciertos lugares. Eso sí, dependerá de nuestro grado de depuración, porque si todavía estamos muy materializados, pues todavía no tenemos acceso a lugares más superiores, a lugares donde hay más luminosidad, donde residen muchos de nuestros guías superiores, pero por lo menos que podamos llegar a un lugar cercano, por lo menos donde está el Maestro Jesús, ¿cierto? Yo creo que podemos llegar siquiera ahí cerquitica, hay una casita antes donde vive el Maestro Jesús. Hay por lo menos llegar y reposar en esos momentos. Bueno, no sé si sea pedir mucho. Pude viajar con los seres amados, o puede, perdón, viajar con los seres amados, a quienes reencuentra más allá de la cortina carnal para participar de sus estudios y realizaciones, aprender lecciones que mantendrá latentes e inclusive penetrará tanto en los registros del pasado como en los del futuro.
Y todos hemos tenido esa experiencia maravillosa. Yo he vivido esa experiencia tan bonita, especialmente con mi madre que desencarnó hace algunos años y que me acompaña en muchas tareas. He tenido esa gran bendición de poder sentirla y de que otros hermanos puedan ver de que está presente y de que a través de la emancipación del alma muchas veces me he reencontrado con ella para dialogar sobre muchos temas, muchos asuntos, de una forma muy lúcida, de una forma muy clara. Y eso nos alegra como espíritus, porque no hay que negar, sí, no hay que negar que esa separación es dolorosa, esa separación es triste para nosotros, pero es la separación física, porque sabemos que a nivel espiritual nos seguimos reencontrando. Pero para poder reencontrarnos también hay que merecer. No siempre tenemos el merecimiento, porque no sabemos en la condición en que está ese ser querido. Puede estar mucho más superior, más arriba que nosotros, o puede estar en una condición más difícil, como muchas veces también sucede. Pero qué bueno que podamos también ir a esas colonias en donde se reúnen nuestras familias y donde nos preparan ese lugarcito para cuando nosotros también retornemos. Hagámonos merecedores también de eso, hermanos, de que por lo menos en el momento en que nosotros ya nos desprendamos del cuerpo, tengamos esa sublime y bendita oportunidad de ver ese rostro maravilloso, tranquilo y calmo de aquellos seres que nos han precedido a la muerte, de que no estemos solos y abandonados, de que por lo menos esté ese brazo maternal, ese regazo de alguien que en el mundo espiritual nos pueda decir, ven, vamos, es hora de partir. Qué alegría, ¿cierto? Que podamos contar con esa ayuda, con ese acompañamiento durante ese tránsito que para muchos es doloroso, para otros no tanto, pero que por lo menos podamos tener esa mano que nos guíe hacia donde merezcamos, ¿no? Porque también dependerá de eso. Debido al hábito de generar pensamientos ultrajantes, licenciosos y brutales, los espíritus que se complacen en estos paisajes morales arrebatan al encarnado y lo llevan a los reductos del crimen y la perversión. Allí, en esas regiones de vandalismo y promiscuidad psíquica, se inspira y después aplica en el comportamiento diario las aberraciones que conoció. Y aquí vienen las grandes problemáticas que vivimos a nivel material, a nivel del mundo de los encarnados, de los desencarnados también, pero vámonos para esa parte del mundo de los encarnados. Aquí vienen esos deseos, esos anhelos que tanto he repetido durante todo este tiempo. Es decir, aquí es donde nos damos cuenta eso que está ya guardado. Si todavía hay pensamientos ultrajantes, licenciosos, brutales, si todavía comulgamos con esos reductos del crimen y la perversión. Si miramos algunos libros de la literatura espírita, como el libro Sexo y Obsesión, es un libro que es muy educativo, pero cuando se estudia a profundidad genera un poco de dolor, genera un poco de tristeza, de angustia, de ver esos reductos que hay en el mundo de los espíritus. Y cuenta Filomeno de Miranda que en esos lugares la perversión es brutal, en todo sentido, en el sexo, en las drogas, en los pensamientos licenciosos, en las palabras, en todo, en esas ciudades de la perversión, como las llama Filomeno de Miranda, donde muchas veces caemos por causa de nuestros gustos y placeres y donde muchas veces perdemos gran parte de esa vitalidad, gran parte de lo que nos ofrece este cuerpo, de lo que nos ofrece la vida, de lo que nos ofrece la naturaleza y el mismo Dios. Qué lamentable, ¿no? Es simplemente algo que él dice, solamente se cuenta algo superficial y él es muy claro en su literatura. No se cuenta en detalle todo lo que sucede en las zonas espirituales llamadas por André Luis el umbral. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Por qué todavía hay esas complacencias? Y no es pequeñas porciones, dicen que son grandes porciones
de espíritus encarnados y desencarnados, que llegamos a esos reductos y vivimos experiencias como las que les acabo de contar. Entonces, cuando el espíritu conserva algunas resistencias que lo resguardan de la vulgaridad y de las perversiones, retorna de esos santos de réprobos y sufre horribles pesadillas. Y así nos sucede a muchos cuando estamos en este proceso de purificación, de mejoramiento. Cuando ya empezamos a cultivar resistencias, cuando ya empezamos a entender de que esas inclinaciones solamente nos generan daños, entonces, al tener esas experiencias que antes nos complacían, ya ahora retornamos y tenemos unos recuerdos bastante dolorosos, horribles, que nos perturban de cierta manera, pero que también nos inducen a algo, porque muchas veces el que tiene esas llamadas pesadillas despierta y ora a Dios y recuerda que hay un Dios y recuerda que hay unos guías que lo pueden amparar y recuerda que hay un espíritu protector y recuerda que la oración es un bálsamo maravilloso. O sea que todo eso también es necesario, ¿no? Porque si no viviéramos esas experiencias, incluso como pasa, nos olvidamos hasta de orar. En cambio, si ya está enlodado en el comercio innoble de la insensatez y la locura, vuelve a su cuerpo perturbado, pero con la idea fija en lo que debe ejecutar, como un autómata que fue víctima de una hipnosis profunda. ¿Cuántos de nuestros hermanos o cuántos de nosotros podremos estar viviendo una hipnosis profunda de aquellos hermanos con los cuales todavía nos sintonizamos por ley de afinidad, que todavía consideramos que son, entre comillas, amigos que nos pueden ayudar? Eso sucede y que nos llevan a esos lugares tan angustiantes, queriéndonos supuestamente brindar una ayuda. Es por ello que, como les he dicho reiteradamente, la literatura espírita es rica en todas estas vivencias espirituales. Nos cuenta quiénes somos realmente, porque a nivel físico podemos tener un cuerpo sin ciertas laceraciones, con cierta belleza, como sucede en algunos hombres y mujeres, pero ¿cómo estamos nosotros a nivel espiritual? ¿Tendremos esa apariencia tan desagradable como lo cuenta el espíritu André Luis en el libro Liberación? Habla de aquella mujer hermosa físicamente, pero tenía una apariencia desagradable. Él dice que parecía a lo que llamamos brujas y todo ello. A nivel espiritual, a nivel de su periespíritu, conservando una apariencia tan desagradable. ¿Será que nuestra apariencia física es igual a nuestra apariencia periespiritual? ¿Será que puede ser agradable o desagradable? Es una pregunta que nos haremos personalmente. Entonces, aquí viene algo bien importante. La lucidez de los recuerdos de los sueños, ¿de qué va a depender? Miremos estos puntos. Primero, del mayor o menor interés de ese recuerdo para la vida del hombre, según la ley de Dios. Interés sobre ese recuerdo, ¿sí? Es en primer lugar. En segundo lugar, de la mayor o menor evolución del alma. Entre mayor evolución, posiblemente, sí, sea mayor la lucidez en los sueños. También nos dice el libro de los espíritus del bloqueo que la materia ejerce sobre los recuerdos del alma, siendo el cuerpo materia pesada y grosera, difícilmente conserva las impresiones recibidas por el espíritu, porque el espíritu no las percibió por intermedio de los órganos corporales. O sea que también va a depender de nuestro grado de materialización. ¿Qué tan materializados aún estamos? ¿Qué tanta afinidad? ¿Qué tan prendidos todavía estamos a la materia?
Y eso, como lo dicen los espíritus, va a ser un bloqueo que la materia va a ejercer para que esos recuerdos y esa vivencia no sea muchas veces tan lúcida. Y en un cuarto punto nos dice de la mayor o menor atención que el hombre dé a sus propios sueños. Y resulta que muchas veces hay experiencias en la emancipación del alma donde no divagamos, sino que dicen los espíritus nos quedamos en un solo punto. En un solo punto nos quedamos y allí empezamos a vivir la misma experiencia, el mismo sufrimiento, o sea, a rumir todo el tiempo viviendo la misma experiencia y la misma situación que en esos momentos nos puede estar afectando. Entonces, si tenemos una experiencia dolorosa con un familiar, si tenemos un rencor hacia alguien, un odio hacia alguien, muchas veces llegamos allá a la emancipación del alma y nos centramos todo el tiempo en vivir y recordar lo mismo, lo mismo y lo mismo. O sea, no siempre vamos a divagar sobre ciertos lugares, sino que muchas veces también nos quedamos sumergidos en nuestra propia problemática, viviendo constantemente la experiencia. Algo parecido como le sucede a nuestros hermanos que terminan en un estado de ovoides, que no vayamos a llegar a ese punto. Todavía no se puede, obviamente, estando encarnados, pero que no vaya a suceder que lleguemos a desencarnarnos y sea tan fuerte ese rencor y ese odio que nos lleve a convertir nuestro perispíritu o a deformarlo, como nos dicen los espíritus, a esa posición del ovoide, que vive constantemente la misma experiencia, la misma vivencia. Y qué difícil es salir de ahí, de ese círculo en el cual nos sumergimos, y eso también muchas veces inhibe incluso llegar al sueño, ¿sí? Ustedes no ven que cuando tenemos una preocupación, el sueño desaparece, no tenemos facilidad de dormir y se produce un desvelo llamado por nosotros. Y en ese momento empezamos a repetir, a producir cortisol por montones. Entonces inhibe la producción de endorfinas, no se relaja el cuerpo, no entra en un estado de bienestar y no se produce el sueño. Entonces estamos despiertos durante mucho tiempo, incluso como lo hablábamos ahora, produciendo estados en los cuales empezamos a producir efectos en el cuerpo físico y a enfermarnos por esa ausencia de sueño. Es así que el espíritu André Luis, en este libro maravilloso, Misioneros de la Luz, os invito para que leamos, y aquí hago este pequeño paréntesis, leamos el espiritismo. Primero leamos a Kardec y después empecemos a leer los continuadores. Y uno de ellos, un gran instructor de la vida espiritual, es este espíritu, André Luis, o Carlos Chagas, ¿cierto? Como se llamó en su última existencia. Cuando nos entrega este libro maravilloso de Misioneros de la Luz, nos dice, miren esto, si los hombres supiesen dormir para el bien, ojo, si supiéramos dormir para el bien, tendrían muchas oportunidades para estudiar y trabajar durante el sueño en la esfera espiritual. Narra André Luis en Misioneros de la Luz en el capítulo 8 el ejemplo de una escuela en el plano espiritual donde había cerca de 300, oigan, 300 alumnos encarnados matriculados, pero donde solo asistían de forma constante 32 alumnos. ¿No creen que esto es muy lamentable? Que decimos en ese estado de euforia, ¿sí? Sí, vamos a hacerlo, voy a estudiar, matricúleme, voy a ingresar a los cursos, y eso pasa hasta en nuestros centros espíritas, ¿no? En un curso de trabajadores pueden empezar 20 personas y terminan 5, ¿serán muchas? ¿Cuántas terminan después de un curso de trabajadores? Pocas, ¿cierto? Y eso lo vemos en todos nuestros núcleos de estudio espírita. Y
Miren lo que nos dice. Esta es simplemente una sola escuela. Matriculados 300 alumnos, matriculados, y solo asistían 32 de forma constante. ¿Para dónde se van los demás o para dónde nos íbamos los demás? ¿Para dónde? ¿Qué hacíamos si ya teníamos un compromiso, una responsabilidad? ¿Por qué muchos nos olvidamos del compromiso que hicimos con Jesús? Porque Jesús, el Maestro Jesús, estuvo allá en esos momentos y nos dijo, hermanos, les invito a trabajar en la viña, id a labrar. Sí, Maestro, sí, lo vamos a hacer, vamos a trabajar, vamos a vencer nuestras malas inclinaciones, vamos a perdonar, vamos a amar. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Porque muchos hermanos se han desviado, porque muchos hermanos aún siguen todavía complacientes en esos placeres que todavía los llevan al dolor, a la angustia, a la tristeza. Y miren esto, informa que la mayoría de los que faltaban se dejaban llevar por las seducciones comunes recurrentes de su naturaleza animal, y aún el recuerdo del aprendizaje variaba de alma a alma y de acuerdo con la evolución de cada uno. Ahí está la explicación, ¿cierto? De qué es lo que sucede. ¿Por qué no asiste la totalidad de alumnos? Porque qué gran alegría saber de que en el mundo espiritual podemos estudiar, podemos trabajar, podemos servir, podemos educarnos moralmente, podemos educarnos intelectualmente, podemos visitar nuestros seres queridos, podemos tener experiencias rectificadoras, podemos conciliar con aquellos que tenemos dificultades, podemos hacer una infinidad de labores que hacen que el espíritu avance. Pero ¿cuántos hermanos hacen o hacemos esa tarea? Pero ¿cuántos hermanos aún se quedan cerca a la corteza terrestre en todos esos ambientes en los cuales todavía generan complacencia, drogadicción, alcoholismo, sexolatría, todo ello sometido a nosotros mismos, no a los espíritus? Aquí no vengamos a echarle la culpa a los espíritus. Ah, no, es que el espíritu viene, me toma la mano y me lleva. Yo no tengo la culpa de que él venga por mí y me lleve. Sí, claro, como le echamos la culpa aquí a nivel material, ¿cierto? No, es que por culpa de él yo me fui a tomar licor, por culpa de él yo viví esa experiencia. No, señor. Si él vino por mí y me llevó, es porque yo soy afín a él y soy afín al lugar donde voy. Porque si no soy afín a este tipo de hermanos, a este tipo de lugares, entonces no voy a llegar allá y voy a sintonizarme con otros. O sea, ahí no hay culpabilidad ninguna, hay culpable. Es simplemente el espíritu, cada uno de nosotros, cada propia conciencia, ¿cierto? De los lugares o los reductos a los cuales llegaremos. Entonces, el espíritu puede proseguir al desprenderse durante el dormir bajo la tutela de sus guías espirituales, corrigiendo errores y adquiriendo recursos más amplios de entendimiento. Entonces, ponemos el ejemplo de Teresa de Ávila o Santa Teresa de Ávila, que mientras dormía peregrinó por una ciudad espiritual de sufrimiento y trajo de allí fuertes impresiones que fueron interpretadas como una parte del infierno de la teoría, teología católica. Y esa es otra cosa también importante. No todos interpretamos los sueños de una misma manera. No es lo mismo como los interpreta un hermano católico, como los interpreta un hermano protestante, como los interpreta un hermano espírita, etcétera. Todos le damos una interpretación diferente de acuerdo a nuestras creencias, a nuestra educación intelectual y moral. Es por ello que en el caso de esta mujer maravillosa, doctora de la iglesia, ella vivió eso, pero como era su relación con el infierno, entonces estos lugares oscuros, dolorosos, tristes, angustiantes, como aquel que nos muestra la película de Nuestro Hogar, y ahora nos muestra también la película de Los Mensajeros, entendemos que los interpretan de esa manera. Y pues eso nos lleva a tener escritos de diferente interpretación de diferentes hombres y mujeres que han tenido esas vivencias en el mundo espiritual y luego la traen
y la explican, como les digo, según su explicación. Ahora, Jacobo soñó con su padre. El padre de Jacobo, Jacob, ¿sí? El padre de él era Dante Alighieri. Yo creo que todos lo conocemos muy bien, ¿cierto? Todos conocemos muy bien la Divina Comedia. Y Dante le mostró el lugar donde había guardado los 13 cantos del cielo que se habían perdido, ¿sí? Obviamente que el trabajo mayor, ¿sí? Sí, digamos, de estos escritos, de las vivencias que también tuvo Dante, pues también tuvo algunas su hijo y a través del sueño se comunicó con él para indicarle dónde estaban los 13 cantos del cielo. Asimismo, Voltaire, ¿sí? Este hombre extraordinario, concibió mientras dormía y soñaba un canto completo de la Henriada, ¿sí? Él dejó unos escritos extraordinarios en su profesión de filósofo, pensador, abogado, un ilustre. Y gracias a esa experiencia pudo dejar este canto completo de la Henriada. Y asimismo, Tartini, este músico, compuso, durmiendo y soñando, su Trino del Diablo. Y aquí podríamos nombrar a muchos más, desde todos los campos, desde la religión, desde la filosofía, desde la moral y desde la ciencia. Y también podemos nombrar aquí un hombre extraordinario, Albert Einstein. Albert Einstein también tuvo una serie de experiencias en el mundo espiritual a través del sueño, donde le ayudó para terminar de establecer sus teorías a nivel de la relatividad o de la física, que era su área de trabajo. Entonces, qué bueno que nosotros podamos tener ello, ¿cierto? Que a través de esas experiencias podamos retornar y saber qué hacer ante las situaciones, saber qué hacer ante la vida. Qué bueno que pudiéramos tener esa instrucción y a través de la intuición desarrollar ese recuerdo y saber cómo actuar ante las adversidades. Pero, nuevamente les digo, hay que merecerlo. Para ir concluyendo este tema maravilloso de la tarde de hoy, nos dice entonces nuestro querido Filomeno de Miranda que miren, un tercio de la vida física está dedicada a dormir. Un inmenso patrimonio logrará aquel que dedique ese tiempo o parte de él a ocuparse del progreso, a favor de la liberación que le otorgará una existencia plena y un futuro dichoso. Pregunto yo, en el estado de vigilia, mientras estamos despiertos, ¿cuánto tiempo perdemos? ¿Cuánto tiempo perdemos haciendo muchas veces cosas licenciosas, criticando, no sé? Y va la otra. ¿Cuánto tiempo perdemos mientras estamos en la emancipación del alma? También va a ser mucho, ¿no? Miren esto. Si alguien dice cómo y qué es lo que sueña, resulta fácil explicarle cómo vive durante sus horas diarias. ¿Qué es lo que sueñas? Entonces podemos decir, ¿cierto? Dime cómo sueñas y te diré cómo vives. ¿Sí? Porque los sueños, vuelvo y lo repito, representan quiénes somos. Por lo tanto, se duerme como se vive y los sueños son el retrato emocional de la vida moral y espiritual. Así es, queridos hermanos, con esto concluyo que he ahí la importancia de que nos preocupemos un poco por cómo es nuestra experiencia a través de la emancipación del alma y qué trabajo estamos haciendo, porque eso es diario, permanente, constante, para que pueda ser instructivo. Agradezco de corazón a todos ustedes por su paciencia, sí, por estar ahí atentos, a mis hermanos allá en el Centro Espírita Rutas de Luz, a mis hermanos aquí conectados, al mundo espiritual que nos está asistiendo, acompañando, a todos, al Maestro Jesús y al buen Dios, mil gracias por la asistencia.
Y aquí, querido. Ya. Bueno, mi querido profesor Ricardo Castell. Le cuento que con la exposición que ha hecho usted me despertó. Me despertó. Me despertó. Muy interesante la temática, querido profe del alma. Muchísimas gracias. A nombre de todo el grupo, tanto los que estamos aquí en la sala presencial como en la sala virtual, gratitud infinita. Y por favor, un abrazo fuerte para usted y para todos mis hermanos allá que integran la FESCO. Querido profe, y con la venia que me merecen todos mis hermanos, quiero decirles que por favor no vayan a comprar todavía los tiquetes para el Congreso de Dirigentes que se tenía proyectado realizar en octubre, porque por circunstancias posiblemente tengamos que ir a noviembre. Entonces no vayan a comprar los tiquetes, por favor. Le suplico que usted como presidente de la FESCO le haga saber eso a nuestro querido Marulanda y a todos los integrantes de la FESCO. Querido profe Ricardo, un abrazo muy fuerte, gratitud infinita y hasta pronto. Igualmente, Germán, muchísimas gracias. Un gran abrazo para Gracias. todos. Recuerdos allá nuevos caminos, por favor. Recuerdos. Claro, Institución claro muy que sí. hermosa, una institución muy hermosa donde he tenido la oportunidad de compartir con ustedes algunas veces. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Bueno, pues todos unidos por amor, Dios, Jesús y Kardec. Somos el Centro Espírita Rutas de Luz. Vamos a hacer la oración de cierre. Cerramos nuestros ojos y le damos gracias a Dios por permitirnos estar en esta oportunidad aprendiendo. Que tengamos la posibilidad también en el descanso, en la noche, cuando vayamos a dormir, poder estar en las salas de estudio espirituales. Pensemos antes de acostarnos, hacer nuestra oración de buenas noches y pidámosle a nuestro guía espiritual, a nuestros guías espirituales que nos lleven a estos lugares donde el mundo espiritual está trabajando arduamente, están estudiando, están trabajando, practicando la moral de Cristo, que tengamos la oportunidad también de ayudar a los seres que lo necesitan, que podamos aprender muchas cosas buenas. El espíritu no necesita la riqueza material ni el dinero para poder ayudar. Y esta es una de las grandes oportunidades que se nos ofrecen a través de nuestros sueños. Que no sepa nuestra mano izquierda lo que hace tu derecha, es ayudar
indiscutiblemente sin esperar una gratitud. Y si es el caso, que son ingratos con nosotros, no esperemos nada a cambio para que no sintamos ese flagelo, esa tristeza, sino al contrario, más adelante, estos amigos que hoy todavía no son conscientes de lo que podrían ayudar y hermanar en los lazos de fraternidad, aprenderán y nosotros estaremos para apoyarlos. Hoy somos amigos, guías y ejemplos. Que Dios permita que seamos los guías y ejemplos de muchos de nosotros, de los que nos acompañan, de nuestros familiares, de nuestros amigos, y que todo el mundo espiritual siempre nos acompañe en estas tareas. Que así sea. Muchas gracias a todos y nos vemos dentro de 8 días en la conferencia.